hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y ustedes saben, las semanas vienen agitadas. Uno parece que la semana anterior fue muy agitada, pero esta es agitada. Esperemos que la que viene no sea tan agitada, pero hay indicadores de la macroeconomía que están generando este ruido. Hay indicadores en el contexto internacional que están generando lo mismo. Por otro lado, lo que sí, y otros indicadores que van más allá de la inflación, si de pronto algunos analistas dicen que cayó el consumo y si esta caída del consumo va atado o no a la actividad económica. Bueno, este es el escenario que vivimos, esta es la información que vos recibís de todos los medios de comunicación y vamos a tratar de desagregar qué es lo que pasa a nivel político y a nivel económico con dos invitados de lujo en el programa del día de hoy. Primero lo presentamos a Julio Gambina, que es economista. Muchas gracias, Julio, por estar acá en el programa. Y acá en la otra parte del estudio, lo estamos viendo ahora. Muchas gracias, Hugo. No, gracias a vos. Por venir al programa. Yo voy a arrancar, si te parece, Hugo, arranco por el tema político, ¿sí? Y digo arranco por el tema político. ¿Cómo estás viendo las desinteligencias del gobierno? Me refiero a Alberto Fernández, Cristina Fernández, renuncia de Culfas, cartas, empoderamiento o no de Martín Guzmán. O sea, estoy haciendo un abordaje político. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Y con enorme preocupación, porque la vieja imagen, la remanida imagen del Titanic, que vos ves que van hacia un iceberg, pero acá lo que preocupa es que a veces dentro de la misma tripulación del Titanic están poniendo las bombas y no se entiende claramente qué es lo que se está a veces discutiendo. Uno ve que hay diferencias ideológicas entre Cristina Fernández y Alberto Fernández, pero las tácticas que desarrolla Cristina, los efectos de ver cómo reorientar a un gobierno, eso resulta muy poco comprensible. Y a su vez te encontrás con un gobierno que en muchos aspectos, y a uno le duele decirlo, yo lo voté a Fernández, a uno le duele ver que en muchos aspectos es una armada Brancaleone, en donde no hay una coordinación, en donde vos podés encontrar que dentro del mismo gobierno, y ahora estamos viendo una corrida, se produce por desinteligencias dentro del propio gobierno. Y entonces, aparte tenés enfrente una oposición salvaje que se fractura fundamentalmente porque, sin llegar a una fractura definitiva, porque ven que la posibilidad de acceder al gobierno está bastante al alcance de la mano. Y por lo tanto, creo que más allá de las diferencias fuertes que hay entre ellos, van a mantenerse unidos para intentar ganar las elecciones el año próximo. Pero a su vez, si el gobierno no establece una unidad de acción, establece propuestas, no basta simplemente con decir no a las propuestas que ya sabemos que han sido desarrolladas durante el gobierno de Mauricio Macri del 2015 al 2019. No basta con decir no a esas propuestas. Es necesario tomar el centro del cuadrilátero, el centro de la cancha y desarrollar propuestas que sean atractivas y que permitan seducir al electorado dentro de un año y medio o menos todavía. De manera que hay que hacer un plan propositivo y además, indudablemente, con una inflación. Hoy se conoció el índice de 5,1, es muy difícil ganar una elección. Así que en ese contexto tenés, y si quiero hacer un análisis más estructural, creo que lo que se está viendo es que la crisis supera a las posibilidades de propuesta o de respuesta que da el gobierno. Y esto ya es una crisis estructural, una crisis ideológica que afecta de arriba abajo a la sociedad argentina. Si te parece, vamos al tema de la oposición. Mauricio Macri, sujeto pasivo, está esperando, bueno, con la regla de cuanto peor mejor. Tenemos que hacer cambios en las primeras 100 horas, ya ni siquiera primeros 100 días y demás. Le agrego, Nicolás Dujovne sale a hablar
descaradamente de todo, del Fondo Monetario Internacional, de la deuda interna, pero nos metemos con ese tema con Julio Gambina. Pero a nivel político, o sea, estos errores no forzados, estos tiros al pie de la gestión, tiros al pie del caso de Matías Culfas, ¿no es cierto? Bueno, está generando que hable gente que en otro contexto no saldrían a hablar. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, forma parte de más o menos del panorama que había expresado. Hay cosas increíbles porque un off the record hecho en un papel del ministerio que Culfas presidía no es un off the record. Hay cosas que uno piensa que violan la lógica más elemental y además sabemos que todos los políticos manejan off the record y también sabemos que cuando Alberto Fernández dice no me gustan los off the record y menos que se abre de otro en un off the record. Está haciendo un off the record. Alberto Fernández es una especie de manifiesto o empedernido. Que le gusta. De manera que todo esto forma algo que de alguna forma todas estas expresiones, Patricia Bullrich que dice vamos por los ahorros de los argentinos, algunos que pueden llegar a sostener en este contexto que no pagar impuestos es un derecho humano. Bueno, todo esto son una especie de refusilos en el cielo, pero lo que hay abajo realmente me parece es una falta de respuestas para superar una crisis muy profunda que vive la sociedad argentina y que ha desembocado en esto, en donde una coalición que empezó con enormes expectativas y que vino a superar un desastre enorme que hizo el macrismo del 2015 al 2019, logró, gracias a la pandemia, que fue una especie de indulto para el macrismo, y a los errores que ha cometido Alberto Fernández y todo su gobierno, a que en menos de 2 años pudieran recuperarse posiblemente el gobierno más desastroso de la democracia para acá. Eso permite reflexionar en cuántos errores han cometido este gobierno, que sin embargo se le imputan una cantidad de cosas o no se le reconocen, que sin embargo son meritorias. La campaña de vacunación, más allá de los errores, fue realmente extraordinaria que ha hecho este gobierno, 100 millones de vacunas, los datos sobre COVID que publicó la OMS también. Claro, pero ahí quedó la cosa, el hecho de evitar entre la crisis heredada de Macri y la pandemia, la implosión social, también es un mérito del gobierno, pero no alcanza, una vez pasada o superada la pandemia, no alcanza con no evitar la implosión social. El grado de pobreza, en última instancia, Milei, que ahora empieza a caer porque cuando pasó de la economía austríaca a la vida cotidiana, empezó a desnudarse. Ministerio de la Mujer, tráfico de órganos y armas. Entonces, pero hablo 3 íconos fuertes que fueron generando, por todas las consultoras fueron generando una caída importante. Claro, pero mientras tanto Milei expresaba el descontento y el fracaso de los índices económicos de la democracia del 83 para acá. Pensás de que la dictadura lo dejó en 20% de pobreza y nunca hemos podido bajar de ese índice de pobreza enorme, partiendo de antes de la dictadura del 4%. Bien. Ahora sí, ahora pasamos a la otra parte del estudio porque quiero darle ya a esta situación. Ustedes saben que los analistas políticos dicen la inflación ahora es indiscutiblemente un fenómeno político, porque a la gente le preocupa eso independientemente de si hay responsabilidad anterior o no. Por eso acá con Julio Gambina. Bueno, Julio, contanos un poco. A ver, vamos a la fotografía del día de hoy, más allá del indicador de la inflación. Sí. El indicador de la inflación, como ya era... De alguna manera, cantado. La población sabe, sí, era 5, era 5,5, era 5,7 o 5,2, pero la preocupación subsiste porque el acumulado es el que preocupa, ¿no? Y el acumulado es 60%, pero la tendencia con estos números acumulados es a 70. Me estás provocando con que
por ejemplo, el aumento promedio de la carne del último mes fue del 6%, pero subió el 8% los cortes populares, el osobuco, la falda y demás. Pero bueno, es como que se viene dando esta tendencia, pero hay más factores que ahora empiezan a llamar la atención, que están vinculados con, por ejemplo, Banco Central, que le dice al Ministerio de Economía, muchachos, por más que no nos guste, subamos la tasa de interés, porque si hay una fuga en pesos, se pudre todo. Yo cambié el lenguaje, pero vos me corregís, dale. No, pero es correcto. Fíjate que el diagnóstico del ministro de Economía desde que asumió es hay que tranquilizar la economía. Y vos empezaste tu editorial precisamente en sentido contrario. No hay un clima de que la economía se está tranquilizando. Hay un clima de intranquilidad, sobre todo en la mayoría empobrecida de la población. Normalmente lo que la población quiere es ingreso y quiere empleo. Los empleos no aparecen de la noche a la mañana y si vos ves que, como el Banco Central está diciendo, hay que aumentar la tasa de interés. Hoy estás en el 49% en la tasa de referencia. Para el crecimiento de una deuda en pesos que a cualquiera que le preguntas, ¿qué preferís? ¿Deber en divisas o deber en pesos? Deber en pesos, que es lo que vos producís, vos que fabricás. Pero le está costando mucho a la Argentina transformar su deuda en divisa en deuda en pesos. Y para tener deuda en pesos hay que subir la tasa de interés. Y esa tasa de interés elevada se termina trasladando al préstamo. Sí. No te digo el préstamo de consumo siquiera, sino al préstamo para la inversión. Entonces, claro. ¿Cómo vas a reactivar la economía con estos niveles de tasas de interés y con un deterioro de la capacidad de consumo de la población? Porque al mismo tiempo la inflación, esta historia de que los precios van por el ascensor y los ingresos populares o salarios van por las escaleras, van muy por detrás. Entonces la tasa de interés es un tema muy complicado. Y en el marco de una suba de la tasa de interés en Estados Unidos, esta semana va a subir la tasa de interés de Estados Unidos. Este año ya subió 0,25, 0,50, 0,75 y ahora probablemente sube un punto más. Entonces, tenés un crédito internacional elevado que impacta en los países más endeudados, Argentina entre ellos. Claro. Y en el mercado local tenés un crecimiento de la tasa de interés, con lo cual el horizonte de reactivación de la economía para los sectores populares no es un horizonte previsible. Entonces lo que hay es mucha más intranquilidad, no hay tranquilidad en la economía actual. Y en definitiva esta suba de la tasa de interés, si llega a ser atractiva, bueno, va a crecer lo que se llama el déficit cuasi fiscal, que es el Banco Central les ofrece una tasa de rentabilidad más que interesante a los bancos para que los bancos no vuelquen el dinero a la economía, sino que, el dinero al consumo. Que lo vuelquen a la compra de títulos públicos. Y esta semana hemos tenido una corrida y una debacle en los títulos, también en las acciones, pero lo que sobresale, y Hugo recién lo mencionaba, es un error autoinfligido por el propio gobierno. Te estás refiriendo a la compra de gas que había que pagar la culata barco, sí, en vez de culata camión, sí. Culata barco, había que sacar ahí el dinero y hubo Contá un poco cómo fue el mecanismo. La empresa... O sea, el primero que lo presentó fue Alejandro Berkovich. Sí. Después... Todo. Pero digamos como dato periodístico, anecdótico, sí. Porque hace unos días lo había presentado Carlos Pagni, pero el primero que lo instaló fue cómo puede ser estas desprolijidades por parte del gobierno. Contanos un poco de qué se trata. A ver, la desprolijidad en sí. La Argentina tiene que importar gas. Importa gas. Tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo en divisas. Sí. Entonces, la empresa de energía estatal que tiene que hacer la compra y por lo tanto pagar, tiene títulos en pesos. Claro. Por lo tanto, tiene que vender esos títulos, nada menos que 9.000 millones. Una cifra más que interesante. Que en el mercado no tenés por qué saber que hay una compra por 9.000 millones. Claro. Y por lo tanto eso da la impresión de que hay que salir a vender. Y atrás del que vende 9.000 millones salen otros a vender. Si están todos vendiendo, vendamos porque algo pasa. Y entonces eso hace caer el precio.
Bien. Y por lo tanto se deterioran. Técnicamente, ¿qué tendría que haber hecho? Bueno, por parte del Tesoro lo que pasa es, ¿por qué sale a vender? Porque el Banco Central no le da las divisas no para tiene los comprar el dólares, gas. pero técnicamente tendría que haber comprado. No, Título técnicamente por parte- tienen que planificar y ver si no necesariamente tienen que salir a vender y por lo tanto encontrar los mecanismos dentro del propio Estado de que los dineros circulen de otra manera y se haga la compra de gas. Es una compra de gas que hace la Argentina, no importa quién la hace. La propia YPF, que es una empresa privada de gestión estatal, puede intervenir en todo esto. O sea, puede haber recursos. Claro, eso requiere una planificación y una coordinación entre el Ministerio de Economía y los distintos ámbitos que hacen al funcionamiento económico. Por eso te involucro a las empresas. Sí, la sí. que generó el proceso fue una empresa. Y YPF es otra empresa y podría intervenir. Y también te pone en evidencia el desorden que hay en el funcionamiento económico de la Argentina. Un Estado, lo que tenés es un Estado ineficiente. Claro. Muchas veces te dicen, bueno, que esto es un tema de mercado. No, es de mercado y de funcionamiento, de cómo funciona el mercado. El Estado estadounidense interviene en el mercado norteamericano. Obvio. Es más, el Banco Central estadounidense es una entidad privada. La Reserva Federal de Estados Unidos es privada, no es un ente estatal. Pero todo es planificación. Por eso yo te empecé con el tema de la tranquilidad. No solo no hay tranquilidad en el orden económico, sino que no se planifica para que algo planificable como esto. Hay que comprar gas en un momento que el gas está subiendo en el mercado mundial y que por lo tanto es un tema sensible, y mucho más cuando la Argentina está discutiendo cómo resolver la infraestructura para hacer el gasoducto que traiga el gas de Vaca Muerta para ponerlo en puerto y exportarlo, y que está buscando incluso quién le compre ese gas. Y por eso incluso hay diálogo Brasil y Argentina. El diálogo prácticamente no existía entre Brasil y Argentina. Y Bolsonaro tuvo conversaciones Con Scioli. particulares, sí, con Scioli, pero también con Alberto Fernández, en función de que la Argentina le provea de gas a Brasil, porque hay límite en la capacidad de Bolivia de prestarle gas a Brasil. Entonces vos lo que ves es que no hay una planificación de los recursos públicos, porque el Estado viene desarmándose desde la dictadura militar. Bien, pero voy a pasar al otro lado del estudio porque vinculado con la política, vinculado con la economía, no hay planificación de los Pero recursos apenas públicos. te acoto algo Sí. en el tema de los bonos. Claro, una empresa estatal vende los bonos, los suscriptores de bonos dicen, si la empresa Se desprende. estatal lo está vendiendo, Se está yo también. desprendiendo, Bueno, obvio. es lo mismo, mirá, si vos entrás a un restaurante y ves que el dueño del restaurante encarga la comida enfrente y no come su propia comida. Lo normal es que vos digas, bueno, yo esta comida, si el dueño no la come, yo Sí, tampoco. no tiene la voy a confianza la que hizo acá el propio cocinero. Pero bueno, volvamos al tema político, la planificación estatal. ¿Qué pasa en esta planificación estatal que no se da? ¿Cómo lo ves vos? ¿Es un control, es una falta de control de egos? ¿Y a qué falta cuando hablamos de los dos, Basualdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Que de alguna manera desoyeron, más allá de quién pueda tener razón o no. Porque sabemos muy bien, en un equipo de fútbol hay diferencias, puede tener razón A o B o ninguno de los dos, pero ante los medios de comunicación, y si retomo Borgen ahora que salió la última serie, dice, bueno, tengamos toda esta diferencia, pero ante los medios no salgamos públicamente a comentarlo. ¿Cómo lo ves vos esta situación? Bueno, en el gobierno no puede suceder, no sucede en una empresa. Si un gerente no puede despedir al empleado que hace los trámites, indudablemente pierde toda autoridad ante el resto de las personas que dependen de él. No entro a discutir quién tiene razón entre Fernández obvio. y el secretario de Energía, el tema del gas. Pero Fernández... Hablo de Federico Basualdo, Federico Bernal, que Exacto. fueron dos personas que se notó profundas diferencias públicas exteriorizadas con Martín Guzmán, ¿no? Hace más de un año y medio, 2, que han tratado de removerlo. Son dos funcionarios que responden a Cristina Fernández. Y en reiteradas oportunidades, Fernández, el mismo ministro Martín Guzmán, ha dicho... pidió la cabeza de uno de ellos. Y todo sigue igual. Sí. De manera que cuando en aquel momento se produjo esta situación, y me parecía un grado de deterioro de la figura presidencial
muy serio, que no era el único caso, pero ese era un caso más patente. No, ni siquiera estás hablando de un ministro, estás hablando de un funcionario de segunda o tercera categoría, que no lo podés desplazar, y es evidente que no lo puede desplazar. Y ya entonces se me ocurrió y produjo en la radio mucha roncha, porque yo llevaba la situación a un extremo, que es la bordeverización o isabelización del presidente de la Nación. Es otro contexto. Lo que quiero decir con esa palabra es directamente el hecho de que vos no puedas ejercer plenamente los elementos más elementales del poder político que te han investido. Pero te repregunto, porque acá dijo Julio el tema de la planificación. En la planificación está en la planificación de los equipos. Algunos analistas, por ejemplo Jorge Asís u otros, hablan del loteo. ¿Sí? Sí, eso el es loteo. En ese loteo está mal loteado. ¿Por qué digo mal loteado? Suponiendo que en la disputa que puede haber entre Alberto y Cristina le diga a Alberto, mira, yo llevé del total de votantes, tuvimos el 52, bueno, yo llevé, no importa el número, en el 33 no, el 40, bueno, dividamos los ministerios, pero vemos que en los ministerios hay un poquito de uno, un poquito del otro, un poquito del otro. Está de número 1, uno que responde al albertismo. De número 2, uno que responde al cristianismo. De número 3, uno que responde a Sergio Massa. En la línea número 4, uno que responde al cristianismo. Sabemos que en estructura de mano de obra hay más que responden a la cámpora. Y en definitiva, sí, se neutraliza. Está mal noteado. Pero no solamente eso. Yo creo de que un gobierno nacional y popular debe empezar a tomar desde otra perspectiva, críticas que se hace desde el establishment. No podemos defender un Estado que aún sin esos loteos tienen un grado de ineficiencia muy grande. Y tenés que plantear, no desde como hace el neoliberalismo, que toda la cuestión es achicar el Estado. No es una cuestión de achicar el Estado, sino de hacerlo eficiente. Es un Estado tan grande como sea necesario, pero que sea eficiente, que pueda controlar que las exportaciones y la liquidación de las divisas se efectúan en el tiempo en que deben efectuarse, que controle que por los puertos no se vaya una parte de las exportaciones de Argentina. Te estoy hablando de cosas elementales que indudablemente el Estado argentino no lo puede hacer por ineficiencia, porque hay intereses que lo traban, pero lo cierto es que ahí se va buena parte de la riqueza argentina. Últimamente se ha empezado a decir que este no es un país rico, que es un país pobre. En realidad es un país saqueado. Esta es la definición exacta de lo que sucede en Argentina. Se nos van los recursos naturales por los puertos, por las aduanas, se van los minerales por simple declaración informativa. Es decir, imagínate si no hubiera inspecciones de la AFIP y diéramos por válido todas las declaraciones que hacen las empresas. Bueno, eso sucede con las exportaciones. Clarísimo. Vos sabés que, bueno, la tele, diferente a la radio, los tiempos son tiranísimos. Tienen que hacer recortito, por favor. No hay proyecto, Gustavo. Eso es lo que pasa. No es que esté loteado. No hay un rumbo definido de un gobierno. Y le pasó al gobierno anterior también. ¿Qué dice Macri ahora? Lo que queríamos hacer no pudimos hacerlo, ahora vamos a hacerlo porque hay condiciones. ¿Qué quiere hacer? Profundizar las privatizaciones. Con un clima social. La pregunta es si el clima social de la Argentina va a permitir que haga eso ahora. No lo va a permitir. Entonces, el problema de la Argentina hoy es de rumbo. Bien. De rumbo estratégico. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a vos. Señores, vamos a un pequeño corte. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, acá en el cierre del programa vamos con todas las novedades de Atilra. Continúa la recorrida de la presentación del libro. Bueno, le vamos comentando, ya pasó, pero el día 15 de junio se hizo en Villa María, se va a realizar el 24 de junio en la localidad del Trébol, en el Polideportivo de Ampil,
el día 25 de junio en Córdoba, en el predio Héctor del Valle Cornejo, y el día 30 del 6 en Galvez, en la Casa de Historia y la Cultura del Bicentenarios. La presentación del libro escrito por Etín Ponce, Desde el Alma. Hablando del libro, les recordamos esta imagen, ¿sí? La estamos viendo ahí en pantalla, ya se lo voy a comentar a todos ustedes porque, bueno, estuvo una de las novedades que hay fue la presentación del libro después de una reunión que se realizó la semana pasada donde le entregó al presidente de la Nación la obra literaria de Etín Ponce y también las novedades de los salarios que a partir del 1 de julio, como corolario de las negociaciones mantenidas entre la Comisión de Actualización Salarial de Atilra y los representantes de las cámaras empresarias, el secretario general del gremio procedió a firmar un nuevo acuerdo salarial con los signatarios de APIMEL y el Centro de la Industria Lechera, dos entidades que nuclean a las pequeñas y medianas y grandes empresas. Señores, bueno, esto ha sido todo por hoy. Sí, tenemos que hacer los agradecimientos. Voy a dejar acá. Hoy funciona como tablet, el celular. Tenemos que hacer los agradecimientos a quien nos permite vestir en todos los programas y me refiero a Sastrería Windsor. Lo tenemos ahí, este chaleco, esta camisa, es de Sastrería Windsor. Miren lo que es este corte, miren lo que es el forro de este saco. Lo pueden encontrar en la calle Maipú 843. Me despido de todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado en la edición especial de Nuestra Voz.